Este programa llega gracias a... Un cliente contento vende más que cualquier acción de marketing. De hecho, el 72% de los clientes satisfechos cuentan a 6 o más personas su experiencia. Pero, ¿qué hay de los insatisfechos? Las estadísticas dejan abrumadoramente claro que los clientes son más propensos a hablar de malas experiencias que de las buenas. Y esto se propaga cada vez más rápido por las redes sociales. Entonces, ¿cuáles son las claves de una buena experiencia al cliente? ¿Y cuáles son los beneficios de implementarlo? Soy Julio Tobar, CEO de Sinergia Latam. Y estamos en Hunters, cazadores de resultados. Y hoy me acompañan Bernd Grahammer, gerente general de Mitsui; Waldin Durán, gerente comercial de BTH Hotel Boutique; Rodrigo Fernández de Paredes, CX Speaker y asesor internacional; y Carlos Tejada, director general creativo de Sinergia Latam, con quienes responderemos estas y otras preguntas. Bienvenidos a Hunters. Bueno, iniciamos el programa Hunters. Creo que este programa va a tener un contexto distinto, vamos a vivir distintas experiencias dentro del programa porque estamos con expertos en experiencias, ¿no? Quiero iniciar el programa conversando acerca de el tema servicio al cliente enfocado. Lo que nos ha tocado ver en la experiencia es que muchos de los clientes y mucho del mercado siente que servicio al cliente es la persona que recepciona en el counter de una compañía y que tiene que sonreír, ¿no? Y focalizamos esto, o el equipo que tiene que atender de primera línea tiene que sonreír, y focalizamos que eso es servicio al cliente y ahí estamos haciendo la tarea, ¿no? Quisiera, Rodrigo, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema? Creo que efectivamente el tema del servicio es un tema que ha ido creciendo. Y creciendo a tal punto que ya no hablamos necesariamente de servicio al cliente en las organizaciones, sino de customer experience o experiencia cliente, que es algo, creo yo, más grande, ¿no? Las empresas vienen ya implementando áreas de experiencia que tienen como función no solo gestionar la parte visible, sino también la capa no visible de la organización, que es aquella que muchas veces impacta directamente sobre una experiencia y al final es la que nos va a decir si es que lo hicimos bien o mal. Tú puedes tener en el fondo una persona muy pero muy buena dando la cara al público, pero alguien no necesariamente tan buena detrás, que no siente la experiencia como tal. Entonces creo que es un poco más allá de lo que es el servicio, ahora hablando de experiencia cliente. Esta experiencia cliente, entonces, por lo que me cuenta Rodrigo, es pasar de la capa visible a la capa no visible, es lo que te estoy entendiendo. Sí, y pasar de un área a toda la empresa. Cuando se dice la frase, la experiencia somos todos, muchas veces como una frase cliché, no cumplida y real dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos nosotros de una experiencia, estamos hablando de entender la experiencia como un todo, mapear todos los momentos que vive un cliente con la empresa, pero entender qué hay detrás de cada punto de contacto, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de experiencia, tú dices, por ejemplo, llega la persona y entra a un local. Perfecto, la persona de recepción la saluda. Pero luego, cuando pides un plato en el restaurante, ¿quién cocina? Es el chef. Y al chef lo vemos, muchas veces no. Entonces ahí es donde tú dices, no, lo visible, más lo no visible, más todos los procesos de soporte y apoyo que hay detrás, es lo que hace la experiencia como un todo. ¿Qué tal lo estamos haciendo en Perú? Dado que tú tienes presencia en otros países y conoces un poco el contexto regional, ¿cómo estamos en Perú con respecto a experiencia del cliente? Mira, yo creo que estamos comenzando.
Estamos sí en una etapa en la cual muchas empresas ya empiezan a vivirla. Creo que hay empresas que ya tienen un área de experiencia cliente que tiene como rol mapear la experiencia como un todo y empezar a gestionar cada momento de contacto. Creo que el rubro hotelero, rubro de servicios son aquellos que más vienen trabajando en esto. Creo que cuando en el año 2018 venía ya terminando de escribir mi libro, Construyendo Experiencias, una de las cosas que más me costó fue esa, y es encontrar experiencias locales que cuando tú miras y dices, ¿quién te viene a la cabeza cuando hablas de servicio en Perú? WOM. Y cuando dices, ¿hace cuánto nació eso? Hace mucho. Hoy, aun cuando ya es de otros dueños, la esencia del servicio todavía se mantiene, creo yo, que no en la magnitud que cuando estaban los WOM detrás, pero sí creo que nos quedamos cortos y no tenemos tantos ejemplos que poner cuando hablamos de experiencia de cliente en el Perú. Rodrigo, dado lo que estás diciendo, y quiero tomarlo por la experiencia que has tenido y por tu libro y por todo el recorrer en este camino, ¿dónde solemos equivocarnos? ¿Dónde están los puntos críticos? ¿Dónde está el error dentro de las compañías que has ido investigando? Aquí en el Perú, ¿no? Que estamos en una etapa inicial. Se escucha la típica frase, yo no atiendo clientes, eso no me compete. Áreas no visibles, ¿no? Áreas no visibles. Sí, yo pongo un ejemplo siempre cuando yo estuve 6 años liderando la implementación de la cultura metro acá en el Metro de Lima, una experiencia muy bonita, y tomamos como modelo el Metro de Medellín, que era, digamos, para nosotros uno de los mejores de la región y quien también nació dentro de un mundo turbulento y se quedó parado por muchos años. Parecía la historia pintada, no solo que allá, por los temas, pues, ¿no? del narcoterrorismo que había, pues, ¿no? Un tema muy, muy complejo. Y un ejemplo, voy al taller de mantenimiento de Metro de Medellín y un técnico me responde, le preguntamos, mejor dicho, señor, ¿qué está haciendo usted? Y nos dice, señor, ¿cómo está mi señor? Yo estoy aquí trabajando en el mantenimiento preventivo de este tren para que nuestros clientes puedan tenerlo el día de mañana a tiempo. Esa respuesta pinta de manera completa lo que es la experiencia. ¿Por qué? Porque ese señor no da la cara a los clientes. Ese señor probablemente sabe y alguien le metió en la cabeza y en el corazón que él sí atiende clientes. ¿Por qué? Porque él está trabajando para que ese tren esté mañana a tiempo para sus clientes. Entonces yo te diría que a tu pregunta, el principal error está en creer que el servicio es responsabilidad de un área. Si la alta dirección no está comprometida y ese lineamiento no baja a nivel de todas las empresas de la organización, el proyecto de experiencia nació muerto. Okay. Por una simple razón, esto no es tarea de un área, es tarea de todos. Y el principal error está en solo gestionar la capa visible y no todo lo que hay detrás de la experiencia. Y algo importante, no darle sostenibilidad a un proyecto, que implica ¿qué cosa? Definir estándares, definir métricas y empezar a medir para ver que todo esté funcionando como quieres que se dé dentro de la organización. ¿Cuáles son los tiempos para un proyecto desde el punto cero hasta el punto donde creerías que podría estar una empresa ya en el performance de un buen servicio o buena experiencia de cliente? Mira, algo que a nosotros nos gusta y dentro de nuestra empresa, por ejemplo, siempre, nosotros tenemos una empresa de consultoría, medición, software de experiencia de cliente y no nos gusta tampoco vender humo, ¿ya? Por lo tanto, decirte, en un mes tienes resultados. Falso, ¿no? Entonces, en un mes, lo primero que hiciste fue un par de tallercitos, empezar a conocer la empresa y listo. Uno puede construir incluso herramientas como el Journey Map o el Service Blueprint que sirven para poder mapear la experiencia como un todo y empezar a ver dónde tienes brechas, dónde hay gaps entre lo que esperaría el cliente. Y digo claramente, lo que esperaría el cliente, no lo que esperarías tú, lo que esperaría el cliente y lo que realmente le estás dando. Exacto. Pero de ahí vienen los planes de acción. Ahora, dentro de los planes de acción, para apuntar a llegar a esa experiencia ideal, viene algo importante y es planes de acción de corto, mediano y largo plazo. Importante para una empresa empezar a tener quick wins o victorias tempranas para que la gente se empiece a motivar y ver cambios. No el típico proyecto que tú dices, dentro de 3 años vas a ver resultados. No, hermano, dentro de 3 años de repente ya no estoy acá. Entonces, ¿qué cosa es lo que tratamos de ver? Es planes de acción de corto, mediano y largo plazo para empezar a lograr resultados sostenibles. Pero algo importante, una cultura no se cambia de la noche a la mañana y va a depender también del tamaño de la empresa. Entonces, cuando tú hables de una transformación cultural, porque recordemos algo y es que la base está en las personas, no hay tecnología que soporte personas ineficientes y sin actitud, es decir, la base está en las personas. Y ahí sí creo que el cambio, si una empresa no está necesariamente bien o quiere empezar una transformación cultural para centrarse en el cliente, ahí lo que vemos es que eso puede tomar 1, 2, 3 años, pero sí puedes empezar a lograr a ver resultados
a los 3 meses, a los 6 meses, al año, sí puedes ir viendo resultados, pero para darle sostenibilidad sí puede ser un tema de más largo aliento, ¿no? Pero hay un tema, por ejemplo, que tú lo has mencionado y te lo pregunto, Bernd, porque hay un tema de pertenencia, ¿no? Un tema de cultura detrás, ¿no? Muy importante. En el caso de Mitsui está en su ADN el tema de servicio al cliente, ¿no? Bueno, definitivamente los orígenes, digamos, de Mitsui es la cultura japonesa, de alguna manera. Es una empresa de origen japonés. En los primeros años incluso gran parte del personal eran de raíces japonesas. Y uno de los retos precisamente ha sido cómo mantenemos esas raíces, esa tradición, mientras que en el devenir de los años, justo hemos cumplido 25 años ahora, y hemos ido incorporando gente nueva. ¿Cómo al incorporar a esta gente nueva mantenemos ese ADN? Claro, se transmiten valores, ¿no? O sea, esos valores que empiezan desde el momento de reclutar a las personas. ¿Cómo identificas no solamente sus conocimientos, sus aptitudes, sino también su orientación al servicio al cliente? Entonces, ese es un primer reto, porque no es fácil. Esa habilidad, esa intención de darse para servir al cliente es difícil a veces verla en una entrevista. De ahí sigue con aspectos que hemos ido mejorando también en el tema de inducción del personal. Una cosa es hacer una inducción rápida, cómo funciona, los procesos, los sistemas, pero ¿qué cosa es? ¿Qué cosa siente? Y ahí, por ejemplo, hemos implementado un esquema de que incluso el mismo presidente directorio comparte las mañanas con el personal que está ingresando para tratar de hacer suyo uno que es uno de nuestros valores básicos. Nosotros tenemos 3 valores básicos. Uno de ellos es cliente primero. ¿Cómo logramos ver eso? ¿No? Y después, bueno, se juntan con Kaizen, que también tiene que ver con el tema de mejora de la atención al cliente y demás. Entonces, yo creo que la pieza angular, como decías, es la parte de las personas. Cómo contratamos a las personas que tengan una visión semejante para poder ir adecuando y capacitando, pero no cambias a la persona en cuanto a su espíritu de servir al cliente. Entonces, ese es un tema clave. Y nosotros lo tenemos también en aspectos como nosotros tenemos, nuestro eslogan es siempre más sonrisas. Y siempre trabajamos que no solamente es hacia el cliente externo, sino el cliente interno. Si los empleados no están contentos, claro, tiene que estar no están satisfechos, todo bien en casa primero, lo ¿no? que mencionabas, el cliente que está atrás, los bastidores, a los que no ves, de repente las personas que están en servicio, las personas que están en contabilidad, en finanzas, que también son importantes, porque tú puedes atender perfecto y de repente la factura no salió. Y el cliente está esperando. Típico, el cliente viene a recoger su carro y no está listo. Entonces, esos aspectos involucran a todo el personal, digamos, ¿no? Y eso el cliente tiene que estar dispuesto a servir, tiene que tener la orientación, la vocación y tiene que estar contento con el trabajo, ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo de largo plazo y que nunca termina en realidad, es un tema continuo, ¿no? Mira, mencionaste hace un ratito un tema y me parece súper interesante, el tema de la selección. Los más felices con los procesos de selección actuales son todas las empresas que hacen capacitación, motivación y todo eso. ¿Por qué? Porque metemos piedras a la organización y luego quieres transformarlas con capacitación, con charlas de motivación, los quieres hacer pisar fuego, saltar, gritar, I am the king of the world, etc. Capacitaciones que son completamente motivacionales y al día siguiente cuando vienes y la cultura es la misma, todo se diluye. Entonces, veíamos, ¿no?, la selección. ¿Qué tan importante es el proceso de selección? Y lo haces de manera tradicional. El 95% de las empresas en Perú, veía un estudio, ¿cómo selecciona? Pruebas psicológicas, pruebas psicotécnicas, una entrevista laboral y una buena hoja de vida. Lo mismo de siempre. Y quieres personas distintas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para probar que esa persona tolera el estrés? ¿Qué estás haciendo para probar de que esa persona tiene buena actitud de servicio y ante una situación crítica va a reaccionar bien? Entonces, una sola persona puede malograr la experiencia de una marca y terminar en las redes sociales y tener 50.000 vistas y comentarios negativos. Entonces, creo que ese tema que mencionas realmente, que sucede en Mitsui y que creo que es clave dentro de muchas organizaciones, es hacerlo distinto, ¿no? Salirnos de lo normal. Y si quieren, luego les cuento cómo hemos ido viendo algunos procesos de selección atípicos para lograr resultados distintos, ¿no? Walden, viendo el tema de BTH, también, ¿cuál es la metodología que están implementando, que tienen implementada para lograr esta experiencia distinta con el cliente? Gracias por la pregunta, muy importante. Y antes de comenzar a responder, felicitarlo por sus 25 años. Y respondiendo, en verdad, como lo dijeron ustedes ahora, el enfoque es en las personas, desde el proceso de selección, y te comento un poco cómo hacemos en BTH. La persona viene y tú tienes que conocer el hotel. Y te preguntamos, ¿sientes tú que puedes identificarte con la marca, con el hotel?
teniendo esa respuesta recién comenzamos, para ninguno de los dos perder el tiempo. Qué interesante. Claro, porque el BTH tiene toda esta onda distinta, ¿no? Es disruptiva, claro. Otra cosa interesante que hacemos es el tema de la experiencia del cliente. Tratamos de enseñarle a las personas que todos hacen todo. Entonces, pasa mucho en cualquier industria que, yo soy el contador, estoy pasando con mi paquete de papeles acá, estoy caminando, hay un cliente esperando en la cola, bueno, yo no veo eso, ni siquiera le voy a preguntar qué le puedo ayudar. Y tú tienes que tener otra actitud. Quién sabe, el cliente solo quiere una dirección de dónde está el restaurante, o quiere saber dónde está, o cuánto va a demorar algo, ¿no? O dónde está el baño. Entonces, todo eso genera un impacto en la experiencia del cliente. Otra cosa importante, o otra metodología que usamos en el BTH es, como toda empresa, tenemos nuestro sistema de medición de satisfacción al cliente. Pero algo diferente que nosotros hacemos es esto. Ok, pongamos un ejemplo con Rodrigo. Se hospeda en el hotel donde trabajo actualmente, que es el BTH. Tuvo todo su viaje completo. Se va. Es de los clientes que normalmente no suelen comentar que le fue mal con la habitación, no fue la cama que pidió, la televisión nunca funcionó. Se va a TripAdvisor, se va a la Facebook, se va a las redes sociales y pone, ¿no?, la experiencia. Nosotros tenemos un sistema en BTH en el que ni bien tú llegas, al día siguiente yo te pregunto cómo está tu estadía. Te llega un mail o un mensaje donde te pregunta cómo te va. Y te cuento que el resultado o el ROI es que el cliente sí te dice que hay un tema. Y nosotros, operaciones ataca, resuelve el tema y cambia todo el paradigma que el cliente tenía. Y obviamente mejora la experiencia. Ese cliente se va, recibe la encuesta normal de cómo le fue y tenemos un NPS de más de 70%, que es lo que tenemos que estar para estar óptimo, ¿no? Pero ahora el cliente termina acostumbrándose a ese buen servicio también, ya lo conversábamos. ¿Tienen alguna metodología, Brian, dentro de Mitsui para construir nuevas experiencias y para ver qué pueden ir mejorando continuamente? Sí, ¿no? Mencionaba hace un rato que tenemos dentro de los valores básicos el Kaizen, que nuevamente es una filosofía que viene de las raíces japonesas, ¿no? Entonces nosotros tenemos diferentes equipos de trabajo. Tenemos por un lado los proyectos grandes que involucran a toda la compañía de alguna manera o áreas importantes y que incluso a veces lo trabajamos en forma conjunta con Toyota Motor Corporation, Toyota del Perú y hacemos un enfoque de todo el proceso de ventas, por ejemplo. Después tenemos ya proyectos que hacemos nosotros individualmente y lo que hemos lanzado justamente hace 2 años como parte de una innovación que siempre tratamos es equipos de trabajo de Kaizen. Tenemos ahorita 22 equipos de trabajo tratando de resolver cuáles podrían ser posibles trabas que hay en lo que es la atención al cliente. Entonces cada uno de estos equipos va trabajando y obviamente tiene un esquema de motivación. En algún momento puede ser un viaje a visitar una fábrica de Toyota o algo así para poder justamente ir mejorando. Porque nosotros sabemos, como mencionabas, el cliente que vino 1, 2, 3 veces, la tercera vez ya no le parece excepcional, ya quiere algo más. Exactamente. Y el reto es lograr un cliente que nos sirva como un embajador, que nos recomiende. No solamente basta con que sea satisfecho, sino un cliente que recomiende el servicio, ¿no? Entonces, es típico, política, autos, sale mucho en reuniones sociales. Cuando uno se junta con amigos a conversar y ahí queremos que salga, no dudes. Te recomiendo, lleva tu carro o compra tu carro en Mitsui. Ese es el reto. Claro, o sea, este es un desafío de mejora continua, ¿no? De mejora. O sea, no queda en que yo ya hice la tarea, hice estos cortos, mediano, largo plazo, sino que tengo que constantemente estar buscando reinventarme o sumar algo a mi proceso para mejorar, ¿no? Constantemente, y hay que tener en cuenta, los índices de satisfacción que normalmente tenemos son buenos, pero no necesariamente eso te da un cliente leal. Entonces, hay una diferencia entre un cliente satisfecho y un cliente leal, un cliente que va a ser embajador. Y ese cliente que puede ser embajador no necesariamente ha tenido 100% de satisfacción. De repente ha tenido algo que en algún momento no le ha gustado del todo. Poder tener la oportunidad de contactarlo, conversar con él, identificar qué cosa ha sido y que eso permita mejorar la experiencia para la próxima vez que venga, eso es muy importante. Claro, hay que saber que el cliente no solamente va ahí, sino tiene un tiempo de vida y que tenemos que generar una recurrencia, sea cual sea el negocio, de hecho, ¿no? O sea, gracias. Te cuento algo interesante que no debo dejar escapar de lo que mencionó el señor Berry. El tema de la satisfacción y el tema de la promoción, ¿no? de la recomendación. Antes, yo vi ese cambio. La mayoría de las empresas, el indicador principal dentro de la encuesta era la satisfacción en general. Entonces, no hemos dado cuenta que el cliente puede ser muy subjetivo.
Entonces, yo tengo el mismo estándar de cocción de una carne, por ejemplo, pero a mí me sabe cruda. Y a Rodrigo le puede saber demasiado cocida. Pero eso no significa que me guste el hotel y que lo pueda recomendar. Dándose cuenta de eso, el nuevo indicador hoy en día es qué tanto recomendaría usted el negocio. Claro. Lee cualquier encuesta para que vea. Y algo muy importante también, y ahí viene el tema, otro beneficio primordial de la experiencia del cliente. No somos una máquina de producción. Las empresas de servicio no son máquinas de producción, donde todas las botellas salen empaquetadas, perfectas. Somos humanos y vamos a cometer errores. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer que ese cliente, no importa, en una concesionaria, en un hotel, donde sea que tuvo un servicio y el producto no fue del todo el mejor, pero el impacto que generó el chico que me atendió, el impacto que generaron en mí durante la experiencia, durante el viaje, va a hacer que yo lo recomiende? Y ahí viene el cliente leal, que cada vez no es tan leal. Claro, y iba a ir a esa consulta, Rodrigo. En tu experiencia, ¿qué tan más exigente se ha vuelto el cliente en los últimos tiempos? Cada vez más. Y te la pongo así. Ante una oferta prácticamente comoditizada en algunos sectores, la experiencia es lo que viene marcando la diferencia. ¿Por qué? Porque ante un producto o precio similar, ¿qué es lo que marca la diferencia? Puedo tener, pongo el ejemplo de Mitsui, ¿puedo tener otros talleres de buena calidad? Sí. Entonces, ¿qué los va a diferenciar? No es que la calidad de mis técnicos. Otro también puede tener buenos técnicos. No, la experiencia como tal. Tú vienes acá y desde que entras te reciben con una sonrisa. Te pueden estar haciendo hasta manicure, me enteré, qué interesante, no lo sabía, qué bueno. Con tal que no me ofrezcan corte de pelo, no hay problema. Pero, y parte de eso es importante, vean, el ejemplo justo calza para esto. Señor, le ofrecemos un corte de pelo gratuito. ¿Qué me vas a cortar, man? Claro. La propuesta de valor tiene que estar pensada en el cliente. Claro. Le decía a Walding justo hace un rato, estoy cansado de que cada vez que se equivocan o tienen algún problema conmigo en X hoteles, pues yo viajo mucho, me traigan tabla de quesos. No como queso. Entonces, peor, me molesta el olor a queso en la habitación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos soluciones estándar para un universo de clientes muy distinto. Entonces, por lo menos, preocúpate de conocerme, ¿no? Y lo otro importante, creo que nunca vamos a estar en una experiencia sin errores. Parte importante del mapeo que uno hace hace un mapa de experiencia de cliente, y para esto sirve mucho una herramienta llamada Blueprint. Identifica dónde están todos los posibles riesgos que pueden haber dentro de la experiencia y todos los puntos de dolor o fallas ya existentes. Para los riesgos hay que prevenirlos y hay que hacer un plan reactivo para saber qué hacer cuando te sucede. Y eso lo que logra es que te pase a ti, o a ti, todos reaccionamos de la misma manera. Y lo otro, los puntos de dolor, ya solucionarlos, ¿no? Pero un punto importante es, ¿y qué estamos haciendo con la parte emocional? ¿No? Muchas veces nos enfocamos solo en lo racional de la experiencia, pero no en lo emocional. ¿Cómo aumentó su rentabilidad un banco importante en Londres, Metrobank? Identificó que mucha gente no iba al banco porque no tenía con quién dejar a su mascota. Hicieron guardería para mascotas, guardería para niños. Entonces ahora el que va con su mascota le dan leche y galletitas a su perro. El que va con niños lo ponen a jugar y a entretenerse al niño, mientras que el padre está tranquilo en el banco. Eso es lo que no pensamos actualmente y creo que hay una gran ventana de oportunidad para aquellas empresas que quieren diferenciarse en servicio. Hay un punto que quisiera de repente sumar al estado de la experiencia al cliente, de flujo que haces. Es importante que esté en contacto con la realidad, con el cliente, porque muchas veces se hace de una forma teórica. Tú lo diseñan personas que no necesariamente están en el patio, no necesariamente están en contacto directo, no hacen lo que nosotros llamamos el Genchi Genbutsu, anda, ve y mira, sino lo hacen desde las oficinas. Así es. El gran experto lo diseña y al final no es lo que sucede en el piso, no es el flujo real. Entonces, hay que hacer lo que indicas, pero manteniendo el contacto y visualizando cómo es la experiencia antes de poder diseñar algo que de repente terminan siendo castillos en el aire y que no se aplican a la realidad. Igual, una pregunta, el retorno de la inversión, ¿no? En cuanto al esfuerzo por realizar un buen servicio, por ejemplo en el caso de los hoteles, ¿cómo lo puedes medir, no? Hay muchísimas formas, pero yo te voy a poner una afirmación mucho más importante. O sea, lo que yo te voy a decir ahora te va a decir a ti, ok, wow. O sea, un estudio de Murphy & Murphy dice que solamente un aumento de 2% en la retención del cliente significa una reducción del 10% de tus costos operacionales. Con eso yo te digo todo. Así vemos el retorno.
Te doy un ejemplo. Nosotros en los hoteles manejamos bueno, algunos hoteles, algunas empresas turísticas, yo personalmente en el área comercial lo implemento, que es el tema de efecto rebote en lo que son las OTAs. Entonces tú me dices a mí, no deberíamos trabajar con Booking, no deberíamos trabajar con Expedia, un ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos te cobran un costo por distribución por el cliente que viene. Pero ahí viene la experiencia del cliente a trabajar. ¿Y cómo encaja? Te cuento, ¿cómo coja ese retorno? El cliente que vino hoy por Booking, lo atendí tan bien que mañana yo le voy a decir, ¿sabes qué? Ven directamente conmigo. Adiós, pago por costo por distribución. Y Booking está bien, porque la visibilidad es tan grande que sigue trayéndome más clientes. Claro. Y yo acá... Es para el primer contacto, y ahí tú te encargas de... Exacto. Y el equipo operacional hay que transmitirle esa cultura. Chicos, acá estamos para generar una experiencia, generar un impacto, donde el cliente te va a recomendar y la próxima vez te va a reservar directamente contigo. Y ahí viene otra cosa mucho más importante. ¿Qué está haciendo la industria hotelera, la mejor marca del mundo hoy en día para conocer el cliente? Ahí está la información. O sea, la información es clave para generar la experiencia del cliente. La experiencia del cliente es la interacción entre la persona y la empresa, el cliente y la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy yo a generar una experiencia si no conozco al cliente? Entonces, una super herramienta que están implementando con diferentes nombres, pero es lo mismo, es que somos cadenas. Entonces, yo voy a comprar contigo, yo trato de conocerte. Es más, le dan punto a los colaboradores para que cualquier información que identifiquen la agreguen al sistema. Entonces tú, Carlos, estás en el restaurante y me doy cuenta que a ti te encanta la chirimoya. Señor Carlos, le encanta la chirimoya. Sistema. Viene Carlos y se va a la China, la misma cadena de hotel, y nos llega un pop-up que a ti te encanta la chirimoya. Estimado Carlos, bienvenido, ¿qué tal el otro? Sabemos que te gusta la chirimoya, te dejamos una aquí picadita para que disfrutes la mañana. Ya generaste el impacto. A ti después te puede tener problemas con la televisión, pero igual lo vas a recomendar. Entonces ahí trata. A veces nosotros llamamos a los clientes y me encanta porque los contact centers llaman, hola, buenas, sí, le llamamos, ya sea por deuda, ya sea por qué, pero no me pregunta, te llamo para felicitarte, para agradecerte que tienes 5 años trabajando con nosotros. Y no, te llamo para ver que se acerca tu aniversario el 15 de noviembre o el 15 de enero. Mira, tenemos esta gama de cosas que puedes hacer. Y incluso, para terminar, a través de la experiencia del cliente, tú vas a vender más. Hace venta cruzada, hace upselling, claro, y le mejora la experiencia del cliente. No es este tema de que el cliente no pague algo más. A veces menos es más. Con un detalle, ya hiciste cambia la vida del cliente. Sí. Ahora, este desafío de atención al cliente en un mundo digital. O sea, claro, porque siempre estamos hablando la experiencia del cliente desde sus aspectos de contacto, pero cuando estás en el digital y compras solamente por Booking y ya no se enfrenta en esta primera etapa con el usuario, ¿se puede hacer algo también ahí para generar una experiencia distinta? Mira, el tema es bien interesante, ¿ya? Primero, que hay una frase que yo siempre uso y es que no hay transformación digital si no hay transformación de personas. ¿Quiénes finalmente construyen lo digital? Las personas. ¿Quiénes están detrás de los procesos, políticas, procedimientos, tecnología de una empresa? Las personas. Y con personas ineficientes o que no tienen el foco centrado en el cliente, lo que vas a terminar diseñando es cualquier cosa. ¿Cuál es el punto ahí? Cuando tú entras por acá y estás navegando en una página, ¿por qué encuentras tan fácil navegar por la página de Amazon? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han sido testeadas y le han dicho, encuéntrame un par de zapatos, búscalo, quiero ver en cuántos clics lo haces, para ver si es intuitiva, para ver, y es lo que tú decías justamente de lo que pasa, ¿no? En esto, a ver, ¿qué cosa hago yo haciendo algo que mis técnicos creen que es genial y cuando se lo doy al cliente no lo entiende? O se demora más. Entonces, también la experiencia de usuario, y ahí entra justamente otro concepto conocido como UX o experiencia de usuario, ¿no? UX, y es básicamente el tema de la experiencia de usuario en el mundo digital. Entonces ahí es donde tú dices, ¿cómo está diseñada mi app, mi chatbot? Dios mío, no, es que ya trabajamos experiencia porque tenemos chatbot. Y puedes encontrarte al chatbot más burro de la tierra. Que te responde cualquier cosa. Porque responde cualquier cosa. Entonces, es peligrosísimo. Claro. ¿Por qué? Porque ese mundo digital también hay que gestionarlo. Y hay que tener en cuenta también qué segmento de clientes tuyo va a estar en el mundo digital y a cuál vas a atender en el mundo real. Claro. Porque no somos lo mismo y no todos esperamos lo mismo. Es una excelente solución para un problema inexistente a veces, ¿no? Cuando se hace desde el escritorio no se entiende el problema, es una solución que no tiene... El Mystery Shopper, ¿han realizado campañas de Mystery Shopper para probar y les ha funcionado? ¿Es una herramienta válida para probar cómo están en su servicio? Mira, Julio, respondiéndote a eso y antes de responder algo muy importante, yo normalmente definiría dos factores que lo hacen imprescindible el tema de lo digital en la experiencia del cliente. Okay. Número uno, si tú imaginas dónde empieza el mapa de la experiencia, obviamente cuando tú decides hacer algo, luego es, ¿a dónde voy yo?
Me voy a un hotel, internet. Quiero comprar un carro, internet. ¿No? Entonces, acá el tema es que todo lo que yo vaya a hacer para empezar la experiencia de un cliente vaya a lo digital. Y ahí viene el segundo plano. A veces una de las preocupaciones más importantes de las personas, de los gerentes, los dueños de empresa, es obviamente la reputación que ellos tienen en la experiencia del cliente. Todos lo comentan ahí y se asustan. ¿Qué hago? Pero le doy una recomendación. Tener siempre comentarios positivos de una empresa no necesariamente genera credibilidad en el cliente, porque va a decir, este negocio es demasiado perfecto. Entonces, ¿cómo hago yo para solucionar o subsanar las experiencias negativas que suben los clientes a lo digital? Una respuesta de gerencia inmediata. Unas disculpas, un comentario, pero algo. Porque yo, lector, cuando yo vea, por ejemplo, que tuve una experiencia difícil y veo que Julio o veo que Carlos, el gerente de la empresa, dijo, se disculpó, direccionó el problema. Espérate, me siento tranquilo porque, si sé que me pasa algo, ya sé que alguien me va a atender, ¿no? Eso es importante conocerlo. Y respondiendo a la siguiente pregunta sobre el tema del Mystery Shopper, es algo muy importante, lo usan mucho para el tema de la auditoría, ¿no? Entonces, es súper importante porque te permite conocer el viaje del cliente. Exacto. ¿No? O sea, soy yo que llamo, me quedo en el hotel, ya que estoy en el rubro, yo llamo, me quedo en el hotel, vivo toda la experiencia y luego hago el feedback. Pero es muy importante considerar que ese Mystery Shopper tiene que, si bien es cierto, tú buscas a cualquier persona como un cliente, pero que por ahí también tenga un poco de experiencia en lo que está investigando, para que vaya un balance. Soy un cliente y estoy funcionando como un cliente, pero también porque siempre tú, como cliente y con la experiencia, puedes sacar más puntos que nadie ve, ¿no? Ahí te sumo un tema importante y si quieres de ahí nos cuentas cómo lo hacen ustedes o si lo aplican, ¿no? Pero sí, nosotros, por ejemplo, dentro de la empresa, una de las unidades de negocio se dedica a la parte de investigación, y es más, utilizamos un software de medición de experiencia que nos da resultados en línea. Hay dos grandes cosas que considerar a la hora de medir experiencia. Uno, estándares, y otra, voz del cliente. ¿Deberían ser una la que ocasiona lo otro? Sí. Ejemplo, si yo cumplo mis estándares, debería mejorar la voz del cliente. El gran problema es cuando tienes ambas variables completamente divorciadas. Es decir, diseñas estándares que solamente se entendieron en el escritorio y que el cliente ni valora. Ejemplo, ¿qué es un estándar? ¿El señor de seguridad me saludó amablemente? Sí. ¿El tiempo para que me den el primer saludo fue tanto? ¿El tiempo de resolución de mi caso fue tanto? Son estándares a cumplir. Muchas veces tienes un 100% de cumplimiento de estándares y una voz del cliente, o sea, es decir, un indicador de satisfacción, recomendación, malo. ¿Qué quiere decir eso? Que cumpliste tus estándares, pero estos no son los que el cliente espera. Por lo tanto, el cliente no está feliz. Entonces, el Mystery Shopper o cliente anónimo sirve como tal, como herramienta. Sí, solo sí esté bien aplicado y sí, solo sí estés midiendo los estándares correctos. ¿Por qué? Ahora, debería ser lo menos subjetivo posible. Ejemplo, ¿la persona me saludó amablemente, sí o no? No es que me saludó más o menos, no, sí o no. Es como cuando tú dices, pues no, a ver, señora, usted está embarazada. No es que está media embarazada, no. Claro. Está embarazada, ¿sí o no? Objetivo. Simple. ¿Por qué? Porque es un estándar a cumplir, un estándar de tu marca. Yo estoy seguro que si Toyota les dice a ustedes, tienes que cumplir A, B y C cosas, o lo cumples o no lo cumples. Punto. Entonces, pero otro mystery, hay dos cosas, ¿no? Porque tú puedes mandar técnicos especialistas a levantar una serie de estándares que se cumplen o no. Y tienes el otro tipo de mystery en donde eliges gente del perfil de tu marca. Es como que, Rodrigo, Rodrigo, ¿tú eres el target de esta marca? Sí. Perfecto. Vaya usted, viva la experiencia, siga usted esto y dígame si se cumple tal cosas. Perfecto. Entonces estoy hablando ya de un mystery más cualitativo versus el otro que es más cuantitativo. Uno te mide estándares y el otro sí está midiendo la experiencia como tal. Entonces ahí, por ejemplo, Waldin agarra y le dice a una serie de amigos que son parte del target del hotel, por favor, les voy a dar una estadía. ¿Listo? Vayan por favor y vivan la experiencia y me levantan toda esta serie de puntos. ¿Listo? Entonces, ahí lo que está haciendo es que un cliente, un supuesto cliente real, te evalúe la experiencia como tal. No, claro, eso sin duda no va a representar lo que todos los clientes vivieron. Correcto. Por eso es que es importante tener estándares por un lado, voz del cliente por el otro, pero sirve mucho como herramienta. Ok. Sí, en el caso nuestro, nosotros también lo utilizamos y de hecho es una herramienta de alguna manera predictiva, ¿no? Mencionábamos, tenemos lo que son las encuestas de satisfacción al cliente, pero eso ya es post. De alguna manera los mystery shoppers son
predictivos, porque suceden antes. Pero de todas maneras, como tú dices, hay que ponerlo en la justa medida. Es una herramienta más, junto con otros elementos, ¿no? Correcto. Yo creo que muy importante es, por ejemplo, mantener el tema de cercanía de lo que son las personas de supervisión o jefaturas a los momentos de conexión con el cliente. Porque no hay nada más valioso de poder tener la oportunidad del cliente de poder expresar. O sea, si es que en el momento tuvo algo que en el proceso no le gustó, y tener ahí al costado a alguien con quien conversar, con quien le puede resolver, que la persona supervisora esté visualizando. Por ejemplo, si es que un cliente entró a la sala de ventas y se quedó un tiempo sin ser atendido, inmediatamente tomar una reacción. Yo creo que el Mystery Shopper es un elemento más, pero tiene que ser complementado con el tema de las encuestas, el tema de una cercanía o el tema de tener, digamos, no necesariamente jerárquicamente una cosa vertical, pero una horizontalidad de poder llegar, estar cerca a la interacción del cliente. El tener las posibilidades de poder hablar con los clientes, yo creo que es importantísimo. Muchos de nosotros tenemos gente conocida, el poder acercarse y preguntarle al cliente cómo le fue, cómo la experiencia, esa parte de experiencia personal, yo creo que es un complemento también muy importante y que debe sumar a una herramienta como lo de Mystery Shopper. Ahora, complemento el Mystery Shopper. El cliente, el equipo de trabajo, ¿debe enterarse que está realizándose esto? ¿Se le debe premiar visualmente cuando se hace bien la tarea o castigar cuando no la hace? ¿A qué nivel debemos llevar el Mystery Shopper? ¿O solamente queda como una herramienta gerencial de informe? A ver. Bueno, por nuestro lado, nosotros sí compartimos, visualizamos, y dependiendo de qué cosa es, si es algo que está en buen sentido, es una experiencia positiva, es bueno compartirla con los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo de una sala de ventas se reúnen, si no es semanal, 2 veces por semana. Entonces, cuando ha habido un aspecto positivo, a veces se puede visualizar, se puede compartir. Ahora hay muchos sitios de ver los televisores. Se puede de alguna manera fomentar las buenas acciones. Okay. Yo creo que en ese sentido es positivo. Ahora, más bien, si al revés lo que se visualiza es algo negativo, de repente es como una especie de llamada de atención y tiene que ser más bien uno a uno, es decir, mira, hemos detectado esta actitud, hemos detectado esta falencia y cómo trabajamos para poder mejorarla. No es igual el reconocimiento, el premio en público, y más bien cuando es la llamada de atención uno a uno y a ver qué cosa implica. Si de repente implica refuerzo de conocimiento, de repente no sabe sobre el producto, de repente el tema es que necesita un coaching, ya es distinto, pero ya es más uno a uno. Pero si es que hay cosas que están bien hechas y se quiere fomentar el que esto sea replicado por los demás, nosotros consideramos que es positivo que se pueda visualizar en el equipo de trabajo. ¿Solo visualizar o también hacen incentivos? En muchas compañías he visto que lo hacen incentivos de tickets o bonos por haber hecho bien la tarea. Nosotros al menos en el tema de Mystery Shopper no lo aplicamos. Sí lo aplicamos, tenemos más bien los índices de satisfacción, sí lo tenemos metidos dentro de la estructura de comisiones variables, digamos. ¿no? El tema, ahí esa parte sí la reflejamos, más no un Mystery. ¿Por qué? Porque suele ser bastante... no es homogénea la distribución necesariamente. ¿no? Entonces, digamos, nosotros tenemos más de 50 vendedores y no necesariamente es una muestra representativa, es un tema más cualitativo, entonces por ende no lo llevamos a un aspecto más cuantitativo, digamos, ¿no? Lo que sí tenemos es, por el otro lado, de premiar o de reconocer en eventos, digamos, ¿no? Cuando hay acciones justamente que ameriten ser reconocidas en público, ahí sí se puede hacer, pero más va por el lado, digamos, de cualitativo, de premio, de motivación, más que por el lado cuantitativo. Como digo, yo creo que no es muy homogénea la dispersión en este caso, ¿no? Mira, sobre eso te respondo, te sumo un poquito más, y creo que hay empresas, voy a ir primero sobre la parte del conocimiento, voy a ir sobre la parte negativa del conocimiento. Hay empresas que a veces utilizan a una empresa determinada de Mystery Shopper, pero como la usan tan seguida y no es que la empresa de Mystery Shopper consiga nuevos evaluadores, ya sabes quién es el Mystery Shopper. Obvio, hey, llegó el Mystery. Obvio que lo voy a atender espectacular, ¿no? Todo perfecto. Entonces, y la empresa lo sabe. Eso se llama hacerte trampa jugando solitario, ¿no? Entonces, sobre lo otro, cualquier medición, sea de Mystery
o de voz del cliente, entiéndase una encuesta de satisfacción, una encuesta de recomendación. Yo creo que los resultados, si no se difunden y no se gestionan, ¿para qué los mides? Yo sí creo que la medición, tanto cuando es positiva como cuando es negativa, debe saberse y publicarse. ¿Por qué? Porque eso hace que todos seamos parte del resultado. Claro. Esos no son los resultados del área de servicio al cliente, son los resultados de la empresa. Claro. Y a todos debería dolerle un NPS negativo, que para quien no conoce el término NPS es el índice de recomendación, o un índice de satisfacción positivo, ¿no? Y coincido también con que efectivamente el Mystery Shopper no es una medición representativa, pero sí te sirve para conocer tus estándares. Claro. Por lo tanto, yo no puedo premiar al señor tal, ¿por qué? Porque hay otros 10 que no fueron evaluados. Entonces sí creo que uno debería, por ejemplo, difundir. Y cuando hablas de resultados ya integrales, ¿no? A nivel de una encuesta de satisfacción, recomendación o una medición por áreas o todo lo que hagas que involucre a todos, sí se debería difundir. Premiar a los que lo hicieron bien y premiarlos en público y corregir a los que no, pero en privado. Creo que esa es una premisa básica, ¿no? Premiar en público y corregir en privado. Creo que sí es clave, ¿no? Sí, hay muchísimo más tema por hablar, pero tenemos que hacer un corte y pasamos al siguiente bloque. Bueno, como ya es conocido, en el entretiempo hicimos ya el brainstorming para lograr los tips para desarrollar una buena experiencia del cliente. En este brainstorming tocamos el tema de asignar recursos. Bueno, tú comentaste este punto. Sí, efectivamente, yo mencionaba de que hay que ser consecuentes. Nosotros queremos mejorar la experiencia del cliente y tenemos que asignar los recursos debidos para ello. Y esto a dos niveles. Por un lado, al generar la experiencia del cliente, hay que brindarle de repente algunas facilidades. En el caso de Mitsui le asignamos un salón VIP donde le hacemos masajes, le hacemos manicure, tenemos un club Mitsui. Ese es un primer nivel. Y después hay un segundo nivel, que es si es que finalmente, a pesar de todos los procesos, ha habido algún problema con el cliente, tenemos que tener recursos y ojalá empoderamiento del personal para poder generar una acción de disculpa hacia el cliente y finalmente solucionar algo que podría haber sido un momento muy complicado. Ah, ok. Y mencionaron también el tema del compromiso de la alta dirección. Rodrigo, tú lo mencionabas. Sí, creo que es clave, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con un cliente, es como que me llamen de Mitsui para trabajar un proyecto. Si el señor no está comprometido dentro del proyecto y él no es el sponsor principal, todo lo que hagamos a nivel de gerencias, niveles medios o primera línea va a quedar como buenas intenciones. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a trabajar en el tema experiencia, lo primero es entender cuál es tu situación actual, cuál es tu hoy, ¿no? Y para eso hay que conocer a clientes, competencia, colaboradores, hay que entender. Entonces yo entiendo mi hoy, pero diseño un deseado. Para poder volver realidad ese deseado y cubrir esos gaps o brechas que hay entre el hoy y el deseado, si desde arriba no está el apoyo, todo va a quedar en buenas intenciones. ¿Por qué? De la mano con lo anterior también, recursos. Eso es gasto. Pero todo lo que tiene que ver con publicidad, ventas, etcétera, inversión. Y es que no sabemos realmente cómo materializar y cómo calcular ese ROI de la experiencia. Creo que ahí está la clave. Ahora, ese tener a la alta dirección comprometida también es comprometer a reclutamiento, el área de reclutamiento para tener las personas correctas. ¿Qué me puedes decir de Sí, esto? sin duda. Yo creo que debemos empezar a seleccionar de manera distinta, tratando de evaluar las competencias. Sí, es cierto que necesitamos una persona con determinadas competencias para un puesto, pero también la parte de actitudes, esa parte de actitud, personalidad, relacionamiento y todo eso no se obtiene en una buena hoja de vida. Puede ser que hizo una súper entrevista, pero en esa súper entrevista no te está demostrando realmente que en la cancha lo va a hacer de manera correcta. Entonces creo que ahí también es importante rodearse de las personas correctas. Y dejo un tip: a veces buscamos personas que sean igual a uno. Yo creo que es más inteligente buscar aquellos que tengan las competencias que complementan lo que tú tienes, claro, para efecto de hacer un equipo mucho más sólido y compacto. Y en cuanto al personal, ¿no? Hablábamos también, Waldin, tú hablabas del personal que audite procesos de atención, ¿no? O sea, no solamente es la gente correcta, sino que los procesos se respeten en todo sentido, ¿no? Claro, una de las áreas de oportunidades que hay en los procesos de gestión de la experiencia del cliente son la consistencia. Hay gente que manejan a la perfección, ya sea por su vocación o por un tema de cultura, la gestión de servicios, y hay otros que por X razón
no van de la mano. Entonces es importante que alguien siempre esté ahí mirando cada proceso, más que estándar, proceso de cómo atiende, ¿no? Hasta que todo se estandarice y tengan una cultura de una excelente gestión de la experiencia del cliente. Son un auditor interno, Walding, del proceso, o sea, alguien que sea el embajador interno, digamos, de que vea que se respete todo lo que se ha planeado. Es correcto, la idea es que sea alguien de ahí, de la empresa, y que tenga con toda la expertise y la actitud, como dice también Rodrigo, y que esté ahí como que para apoyar. No es para que yo te voy a castigar porque no estás cumpliendo, sino para apoyar en lo que necesite, ¿no? Ok. Mer, nos comentaste también acerca de conocimiento del cliente. Probablemente eso es una de las partes más complicadas, porque nosotros podemos incluso generar o adquirir programas desde CRM y demás, pero al final la carga de la información, el alimentarla adecuadamente, pasa por las personas que están en contacto con el cliente. Y eso es una de las partes probablemente más complicadas, de lograr el compromiso de poder alimentar. Hablábamos en la entrevista, sobre el tema de la chirimoya. ¿Cómo hacemos que esta persona tenga la voluntad de poder ingresar al sistema, de que a este huésped le gustaba la chirimoya? Exacto. O a Rodrigo que no le gusta el queso, para que sepa la próxima vez que no le pongan el queso? Esa parte, que es conocer al cliente y cómo lo alimentamos y cómo administramos esa información, ese es probablemente uno de los retos más importantes que tenemos. También es el tema de promover la accesibilidad e inclusión en las empresas. A ver, por favor, expláyate, porque es súper interesante lo que Sí, no, en verdad lo que pasa acá es que si tú te das cuenta, especialmente en Perú, que he visto que el tema fiscal es fuerte, ¿no? Si tú en tu negocio pones, no sé, la rampa para que pase el cliente con silla de rueda, o no sé, un sistema de audición para la persona que no ve, pero yo creo que tenemos que transformar esa actitud de que debe ser por un tema de cumplir con los estándares y fiscalización, tiene que ser una actitud a que todo lo que yo ponga accesible en el negocio sea para mejorar la experiencia del cliente. Entonces, claro. Si yo quiero que mi negocio sea accesible para el cliente que viene con silla de ruedas, que sea accesible para el cliente que no escucha bien o que no ve, que sea por un tema de que él se va a sentir identificado. Y hablando de identificado, ahí viene el tema de inclusión. Tenemos que adaptar nuestro negocio y la forma de atender o de servir a todo tipo y a todo estereotipo de cliente, a todo perfil de cliente. Una pareja gay que quiera adquirir un producto, yo tengo que sentirme, independientemente sea heterosexual o no, tengo que sentirme identificado y hablar ese idioma para que esa persona se sienta también bien. Pasa mucho que muchas parejas gay, cuando adquieren un producto, se sienten un poco el hotel. Va a un hotel, reservan su habitación con una cama king size, pero tienen un poco de miedo. Ay, ¿qué me va a decir el recepcionista? ¿Que por qué una king si son dos hombres? No, eso es lo que quiero llegar. Tenemos que ser un poco más accesibles con ese tema y van a ver que el éxito va a ser rotundo. Ok, importante mapear los momentos visibles y no visibles, comentaste tú, Rodrigo. Sí, creo que ese punto es la clave de lo que es hoy la gestión de experiencia de cliente, ¿no? No solamente quedarnos con la capa visible. Ejemplo, si hablamos de un hotel, si hablamos de Mitsui, si hablamos de un restaurante, una cosa es todo lo que el cliente ve y otra cosa es todo lo que el cliente no ve. Muchas veces, ejemplo, voy a un banco, pido un crédito. Todo el proceso de evaluación de crédito es parte de la capa no visible. ¿Qué pasa si ahí se demoran la vida y finalmente yo me desanimo en el camino y opto por otro banco? Todo lo que pasa en la capa no visible debe estar mapeado. Debes levantarlo con la parte visible con clientes, la parte no visible con los dueños de proceso por donde pasa, entender el paso a paso, pero que no quede solo en una foto, sino realmente gestionar. Uno mapea todo un proceso. ¿Para qué? Para entender tu hoy. Pero de ahí viene el cómo lo hago más eficiente, claro, el cómo lo hago más pensado en el cliente, mucho más óptimo ese proceso. Okay. Y hablamos, Bern, también del tema de incorporar nuevas tecnologías y alinear a toda la empresa a ellas, ¿no? Sí, bueno, el tema de las tecnologías yo creo que es vital, ¿no? Por ejemplo, ahora en Lima estamos atravesando siempre problemas de tráfico. Entonces, ¿cómo vamos acercando a los clientes a una experiencia vía internet? Estábamos hablando mucho del tema de que la gente navega cada vez más, se informa cada vez más. Entonces, el tema de tecnología, de cómo facilitamos la interacción con el cliente es vital. Pero también hay que poner la salvedad de que la tecnología en sí no es un fin, es una herramienta, es un medio para poder satisfacer. A veces se malinterpreta, se hace grandes inversiones en la parte tecnológica y en realidad
Eso no es la finalidad. La finalidad es cómo lo utilizamos como una herramienta para mejorar justamente la experiencia del cliente, los procesos y hacer que esto realmente sirva para lo que es creado, para atender mejor al cliente. Ok. De ahí hemos hablado también acerca de un programa de incentivos por acciones extraordinarias. Walden, ¿qué me puedes decir ahí? La idea es que nosotros tenemos que promover de que cada persona que esté incluida, tanto lo visible como lo no visible, que también lo puede hacer, como indica Rodrigo, generar un impacto en el cliente que atiende. Entonces, si nosotros así promovemos comisiones por ingresos económicos adquiridos, promovemos comisiones por gestos extraordinarios que hagamos. La idea acá es que la persona empiece a pensar fuera de la caja y que empiece a generar acciones que la gente ni siquiera lo pensaba que podíamos agregar esa milla extra. Y ojo, no es necesario hacer un gran impacto económico para eso. A veces algo simple genera un gran impacto siempre y cuando tenga que ver con que tú conectes humanamente con ese cliente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la información. Y también hablábamos, Bern, del tema de la retroalimentación constante con el equipo, ¿no? Que eso no quede solamente ahí, sino conversemos siempre de cómo mejorar, ¿no? Sí, hablábamos de que tenemos que tener el compromiso de la alta gerencia y eso también se tiene que transmitir hacia todo el personal. Todo el personal que finalmente, sea que atiende tras bambalinas o directamente, tiene que saber de que a todos les importa. Y la mejor manera de poder transmitir eso es poder tener una retroalimentación hacia el cliente. Correcto. Con ejemplos concretos, con casos. Sirve el Mystery Shopper, sirve las encuestas con información tangible. En algunos casos utilizamos también filmaciones para entrenar al personal. Ellos se pueden visualizar, por los ojos entra también muchas veces y estar convencidos de qué es lo que tienen que hacer para poder atender de la mejor manera posible al cliente. Eso está relacionado con lo que comentaba Rodrigo, es lo que toca, que es la experiencia del empleado, ¿no? Tú comentabas, todos somos parte de la experiencia. Sí, tal cual. Yo creo que, hace un rato mencionábamos un ejemplo y entre risas, ¿no? Decíamos, no trabajamos en un circo en donde podemos dibujarle la sonrisa a los trabajadores. Y cuando eso pasa y no hay un cambio realmente sincero, decíamos, pues no, que va a terminar pues como el Guasón, ¿no? Y creo que eso es lo que sucede. Finalmente algo fingido se nota, algo que no se respira y siente en la organización se nota, ¿no? Muy difícil es que podamos tener clientes felices con empleados que no están felices. Entonces creo que parte clave viene por mapear, así como hemos hecho y hemos hablado todo sobre la experiencia del cliente, hay que considerar algo también conocido como el Employee Experience, que es la experiencia del empleado, y también el Employee Journey Map, que es el mapa de la experiencia del empleado. Cómo el empleado vive cada momento, desde su incorporación hasta incluso su salida, porque ese cliente interno necesitamos que salga, que si se va, que salga bien también, porque en el fondo puede ser un lover o un hater de la compañía, y eso pues creo que es re importante dentro de la gestión de la experiencia del cliente. Claro, excelente, y todo esto suena muy bien y suena, digamos, romántico, interesante, pero hay que ponerle un KPI, ¿no? Y eso lo comentaba Bern. Exactamente. Establecer KPIs. Esto efectivamente es una filosofía de vida empresarial, pero finalmente tenemos que ponerle números, tenemos que ponerle KPIs, tenemos que medir. Dicen lo que no se mide no se controla y finalmente cómo sabemos si estamos bien o mal. Entonces finalmente esto debe tener indicadores claves, hay que identificar cuáles son, para cada empresa puede ser ligeramente distinto, la cantidad de clientes que nos recomiendan, nuestros apóstoles, puede ser uno de los indicadores, pero pueden haber otros, algunos reactivos, otros ya predictivos, y mientras más claros los tengamos, creo que mejor vamos a poder aplicar esto. Buenísimo. Bueno, en principio les agradezco porque sé que tienen agendas complicadas. Rodrigo va a tener que salir de viaje ya mismo y está acá, pero se agradece el darnos un tiempo para generar mejores prácticas dentro de la industria a la que pertenecemos y exponer sus compañías, que son compañías ejemplos. Mitsui lo está haciendo súper bien, BTH también. Creo que el ejemplo que están dando es importante. Quiero agradecer también a Rodrigo, que me ha traído su libro Construyendo Experiencias. Libro que creo y se lo recomiendo, donde Rodrigo explica un poco más de lo que hemos conversado en este programa y ahonda en temas pues de servicio y experiencia del cliente. Rodrigo, cuéntame un poquito del libro. Sí, correcto, gracias por mencionarlo. Creo que finalmente este libro es uno de los primeros que existe en el mundo sobre el tema de experiencia del cliente, en realidad en castellano, ¿no? Es uno de los primeros libros que habla y desarrolla toda una metodología integral. Mucho éxito, la verdad que acá en Perú se han vendido ya muchas copias, más de 3.000, en Colombia también, creo que estamos ya, bueno, está en Amazon también, en el mundo me escriben, es un tema muy bonito ver que desde el mundo le escriben a uno, pues no, hablando de este libro y finalmente gratificante tenerlo, que lo tengas también, y ahí básicamente encuentran cómo
alguien que no sabe nada sobre el tema quiere empezar a implementar herramientas o un modelo integral, pues ahí está, ¿no? O sea, cuenta con el aval y justamente dentro del prólogo lo hizo un gerente general de una de las marcas que yo más admiro, de Ritz-Carlton, ¿no? Hugo Lecanda, gerente general de Ritz-Carlton en Tenerife en ese momento. Y al final muy contento con el resultado. Nosotros somos de Ex Customer 360, una empresa que está viviendo día a día, ¿no? Todo este tema de experiencia, así que, pues, como dicen, Buenísimo. para el mundo. Buenísimo. Bueno, gracias por su presencia. Esto fue Hunters y los esperamos hasta el próximo domingo. Gracias. Y mis sugerencias para un buen clip de marketing de experiencia de cliente son: